Imagina que tú y cientos de personas a tu alrededor son secuestrados al mismo tiempo. Te esposan, se paran en dos grupos y suben a dos barcos. Todo es desorientador, oscuro y húmedo. Sobrevives como puedes. Un día, cuando creías que no podía empeorar, escuchas un gran ruido. El barco chocó y el agua entra rápidamente al casco. Entras en pánico. Tú y otros individuos tenaces reúnen la poca energía que les queda. Llegas a la cubierta del barco y saltas por la borda al agua. Te agarras de unas vigas desechadas que cayeron del barco para ayudarte a mantenerte a flote y miras hacia atrás. Solo tú y unas pocas docenas de personas han sobrevivido a esta catástrofe. Luego miras a la izquierda y ves una isla lejana. De alguna manera, llegas a ella con los demás sobrevivientes. Estás solo y atrapado en un lugar desconocido. Debes decidir qué hacer. Por suerte, la isla tiene muchos recursos, materiales para refugios y abundancia de frutas y mariscos para sobrevivir. Después de un tiempo de orientarte y de establecer una especie de situación de supervivencia, decides aventurarte más adentro de la isla. Durante tu reconocimiento, oyes algo moverse en el bosque y piensas que podría ser un animal grande o un monstruo, así que te preparas para lo que pueda venir. Luego, lentamente, el movimiento produce un sonido. Está llamando a algo como un humano. Es un humano, persona de complexión cobriza, con ropa verde, cuentas y tocados de plumas. Estas personas han estado aquí miles de años y se acercan con cautela, sin malas intenciones. Ambos intentan presentarse sin conocer el idioma del otro, pero logran comunicarse. Avanzando en el tiempo, con los años, los dos grupos se han integrado completamente y se han casado entre sí. Ha surgido una nueva generación, con idioma, cultura e identidad que fusiona elementos de ambos lados. Pero poco te imaginarías que la historia no termina aquí. Años después, toda tu gente sería exiliada a otra isla a más de 1000 millas. Y todos tendrían que empezar de nuevo desde cero. Esta es la verdadera historia del pueblo garífuna, un ejemplo reciente de nuevos grupos étnicos surgidos en siglos recientes. Y no están solos, hay cientos, si no es que miles, de diferentes pueblos y grupos con historias similares a la suya. Vamos a hablar de geografía. Hola, soy Barbs, tu anfitrión. Si te preguntabas por la taza, es de Geography Now de Wichitz Cuarto. La puedes conseguir en geographynow.com. Visita el sitio web, hay mucha mercancía genial ahí. Tenemos camisetas, tenemos mochilas de cordón, tenemos sudaderas y por supuesto tenemos tazas como esta. Puedes conseguirlas en el sitio web, compra lo que quieras. No me importa, es tu vida. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca, así que empecemos. Antes de la era de las grandes redes comerciales, la mayoría de las personas en la Tierra solían quedarse en un solo lugar y permanecer con su propia gente. Ya sabes, no tiene nada de malo eso. Quiero decir, tiene sentido. La gente quiere quedarse con las personas y cosas que conoce y con las que se siente cómoda. Tiene sentido. Pero con el tiempo, a medida que las poblaciones crecen, la gente se mueve y inevitablemente se encuentra y tiene interacciones con otras personas. A veces son interacciones buenas, otras malas. La historia humana siempre cambia y evoluciona hacia dimensiones y territorios antes no previstos. Y ningún cambio social ha visto transiciones más rápidas que la era de la exploración alrededor del siglo XV. De repente, ves a personas viajando más lejos que nunca antes y encontrando cosas nuevas que nunca habían visto y conociendo gente nueva que ni siquiera sabían que existía. Esto fue, indiscutiblemente, uno de los factores más importantes que influyeron en la transformación de la composición demográfica de este mundo. Y debido a eso, hoy en día se han formado cientos, si no es que miles, de nuevos grupos étnicos. Primero quiero hacer unas distinciones, ¿de acuerdo? Aunque muchos de estos nuevos grupos étnicos se basan en la fusión de dos o más culturas, no siempre es así. A veces se forman nuevos grupos étnicos cuando las personas migran a una nueva zona y adoptan una identidad completamente nueva, separada de la primera de la que formaban parte. Hablaremos de eso después. Así que, probablemente, el grupo étnico más grande formado hoy son los mestizos. Son la población mayoritaria en la mayoría de países de América Latina y tienen mezcla genética, sobre todo de europeos e indígenas americanos. Depende de la persona y la región, pero suele ser así. Además, reciben distintos nombres en otras zonas. Como en Brasil se les llama pardos, aunque creo que tienen más ascendencia africana. En fin, es una locura, como si hubiera surgido un pueblo nuevo.
Hay muchos ejemplos en el mundo de pueblos en esta categoría. Destacaré algunos de los grupos étnicos nuevos más conocidos y famosos de cada continente habitado. Así que empecemos con África. En África Occidental tienes dos países, Liberia y Sierra Leona. Y en estos países tienes a los americoliberianos y al pueblo criollo. Estas son personas que básicamente fueron repatriadas de regreso al continente africano después de haber sido esclavizadas en las Américas. Los liberianos provenían predominantemente de Estados Unidos y los de Sierra Leona provenían principalmente de territorios británicos de ultramar en el Caribe. Después de haberse reasentado en tierras africanas, establecieron sus propias sociedades y gobiernos y eventualmente crearon sus propios idiomas criollos basados en el inglés. Y es interesante porque, aunque eran una minoría en sus países, se convirtieron en la clase gobernante. Esto también generó conflictos internos con los africanos nativos en esas áreas. Pero sí, es solo eso. Relata cómo pueblos poscoloniales, repatriados y antiguos esclavizados, regresan a África y forman una nueva cultura, sociedad y lenguaje propios. A continuación, las Islas Zanzíbar. Debes saber que Zanzíbar es muy diferente de Tanzania, aunque se unificaron en los años 60. Por eso el país se llama Tanzania. Pero las Islas Zanzíbar eran básicamente el centro de operaciones del Sultanato de Omán en África Oriental. Este lugar era el centro donde marineros árabes, persas e indios venían a comerciar y hacer lo que quisieran. Con el tiempo, se mezclaron con la población bantú de África Oriental. Y hasta el día de hoy, la gente de Zanzíbar tiene una cultura completamente diferente y algo propio en comparación con el resto de Tanzania y África Oriental. Hablan suajili, aunque este idioma tiene gran influencia árabe. Se calcula que un tercio del suajili viene del árabe. Así que sí, Zanzíbar. De las regiones insulares de África, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Seychelles, excepto Comoras, 4 estaban deshabitadas antes del descubrimiento europeo. Por eso algunos sostienen que fueron descubrimientos europeos legítimos. Eso significaba que, además de los europeos, quienes ellos llevaran serían prácticamente los primeros habitantes. En Mauricio, Seychelles y países europeos, las primeras personas traídas fueron esclavizadas de África Oriental. Tras la abolición de la esclavitud, trajeron asiáticos, principalmente de la India, sudeste asiático y algunos chinos. Así que, con el tiempo, todos estos grupos de personas, en su mayoría de Europa, África y Asia, se mezclaron y crearon un grupo de personas completamente nuevo. Como los mestizos mencionados, en África Occidental, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, predominó la mezcla entre portugueses y africanos occidentales. Eventualmente crearon idiomas criollos propios, casi siempre basados en inglés, francés o portugués. Hasta Nick, en mi episodio de Mauricio, me preguntó: Nick, tú que eres mauriciano, ¿cuál es tu origen étnico específico? ¿Lo sabes? Sí, mi mamá es africana y francesa, creo que esos son los mauricianos originales. Luego los indios de la India llegaron al gobierno y al PAN. Ahora puedes ver cómo es. Sí, la mezcla original es africano y francés, mauriciano. Nick, de mi episodio de Mauricio, ejemplifica perfectamente cómo son las personas allí. Es un quién sabe qué, pero así es y yo soy quien soy. Ahora vamos a Sudáfrica. Ahora, Sudáfrica es como el epicentro como el nuevo grupo étnico, un lugar donde se mezclan o lo que sea. Eso suena un poco mal, pero es algo cierto, ¿de acuerdo? Ahora, el primero y más grande, el más famoso que probablemente conozcas, son los Afrikaners. Este no es un grupo de fusión, sino uno histórico que creó algo totalmente nuevo. Los Afrikaners son principalmente de ascendencia holandesa y Boer. Históricamente, los holandeses llegaron y colonizaron partes de Sudáfrica. Todo lo que sé es que los Afrikaners no se llaman a sí mismos holandeses. Ellos sienten África como su hogar. No se sienten holandeses, no los llames holandeses. Su idioma, el Afrikaans, es, por decirlo de alguna manera, una versión africanizada del holandés Afrikaans. Ay, me pegué en el codo, Dios, esta mesa. Necesito más café en mi taza de Geography Now, disponible en geographynow.com. De todos modos, he escuchado a los holandeses decir que cuando hablan con afrikaners suena tierno y algo gracioso. Es como, sí, es tierno. Eso es lo que me dijeron los holandeses. En Sudáfrica está la comunidad de color. Cuando los sudafricanos vienen a Estados Unidos, suelen sorprenderse. A los estadounidenses les ofende la palabra de color
porque aquí tiene una connotación negativa. Para ellos, solo es un título para un grupo de personas. Básicamente, son personas mestizas, principalmente entre europeos y africanos, aunque muchas veces también hay un poco de mezcla asiática. Básicamente, personas mezcladas. Casi el 10% de la población de Sudáfrica es de color. Es increíble. Principalmente habitan las partes occidentales del país y por lo general hablan inglés o afrikaans. Incluso Trevor Noah es considerado de color. Creo que su mamá era como Paula y su papá era suizo o algo así, o lo que sea. Ahora veamos algunos de los grupos étnicos nuevos más destacados de Asia. Empezamos con Malasia. Ahora, mucho antes de que los europeos siquiera empezaran a hacer cosas en Asia, China obviamente ya tenía presencia en muchas de las áreas de lo que ahora es el sudeste asiático. Lo interesante de Malasia es que el lado occidental de la península está sobre una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, el Estrecho de Malaca. Este estrecho cuerpo de agua era un centro donde diversas culturas del mundo se reunían e intercambiaban mercancías, trayendo nuevas influencias a la zona. Cuando llegaron los chinos, muchos se establecieron en la costa occidental del estrecho de Malaca en Malasia. Se casaron con los malayos locales y crearon una nueva comunidad llamada Peranakan, que se extendió principalmente por Malasia y Singapur. Y básicamente tienen una cultura que fusiona, ya sabes, la cultura del sudeste asiático Nusantara con la cultura china. Tienen su propio idioma llamado Baba Malay, que básicamente es un criollo que fusiona el malayo con palabras del chino Hokkien, no mandarín, sino Hokkien, porque esos eran los pueblos que, ya sabes, históricamente llegaron a estas áreas. Ahora, vamos a Sri Lanka. ¿Tienes hambre? ¿Quieres unas hamburguesas? Porque ahí tienen a la gente burger. Se calcula que quedan solo 40.000, muchos de ellos han migrado o de alguna manera se han asimilado a la sociedad singalesa dentro de Sri Lanka. Los burgueses son personas con ascendencia mixta de Sri Lanka, mayormente singalesa y europea, sobre todo portuguesa o neerlandesa. Y durante mucho tiempo hablaban un criollo portugués de Sri Lanka, que todavía se puede escuchar hoy en ciertas partes del país, principalmente en las ciudades de Trincomalee y Batticaloa. Ahora vamos a Indonesia. Ahora, Indonesia es súper diversa. Prácticamente cada isla tiene su propio grupo étnico. Ya sabes, están los javaneses, sundaneses, balineses, etc. Pero al llegar a Yakarta, la capital y ciudad más grande, pasa algo único. Un grupo completamente nuevo de personas se formó a partir de la capital. Estas personas se llaman los Batavi. Estas personas son específicamente nativas de Yakarta y tienen su propio idioma criollo, llamado Malayo Batavi. Y estas personas son básicamente los hijos de todos los cruces de lo que haya llegado a Indonesia, ya sea holandés, portugués, ascendencia india, un poco de China. Todo se mezcló y fusionó, y ellos crearon su propio criollo, crearon su propia moda y cultura nuevas, y, ya sabes, costumbres, es único. Ahora en la India hay muchos de estos. Aquí hay una lista, no puedo repasarlos todos, pero solo voy a decir que básicamente hay como 3 subgrupos principales que tienen la mayor prevalencia dentro de la India. Bien, el primero es árabe, o basado en musulmanes. Tienes personas como los Mapila y los Biri, a veces llamados Biari. Son personas con ascendencia mixta entre árabe y predominantemente malayalam en el estado de Kerala y Karnataka. Ya sabes, las rutas comerciales árabes en el Océano Índico tiene sentido, ellos llegaron. Luego están los grupos indígenas, influenciados por europeos y los fusionados con europeos de origen portugués. Principalmente están en Dama-Midiu. Luego tienes a los anglo-indios, que eran personas descendientes, mezclados principalmente entre británicos y tal vez a veces irlandeses. Con los años, muchos de ellos en realidad han emigrado y se han mudado al Reino Unido. Actualmente se estima que quedan menos de 10.000 en la India. Por último, está el grupo de origen africano, destacando los Sidis como el mayor conocido. Fueron traídos del este de África durante el comercio árabe y europeo. Tienen su propia cultura y tradiciones. Ahora vamos a Europa. Normalmente no la consideras un lugar donde surgen nuevos grupos étnicos, ya que suelen ser quienes se dispersan por el mundo. Incluso Europa tiene nuevos grupos étnicos contemporáneos que han surgido. Por ejemplo, en Gibraltar, que es un territorio británico de ultramar conectado a la península ibérica. Tienes al pueblo llanito.
Estas personas sí se consideran culturalmente distintas del resto del Reino Unido y hablan llanito. Es una mezcla de inglés y español. Se consideran distintos por su gastronomía, cultura, costumbres e idioma propios, el llanito. Y luego algunas personas dirán, hasta cierto punto, como que sí, tal vez, lo que tú quieras pensar, como que sí, la isla de Malta y la gente maltesa. Así que el idioma maltés es el único idioma semítico dentro de la Unión Europea. Pero es como una extraña fusión entre árabe e italiano. He oído que en Túnez entienden muy bien a los de Malta, ya que está en medio del Mediterráneo. Así que todos intentaban apoderarse de Malta, así que todos llegaron a Malta y tuvieron hijos. Y ahora tienen a los malteses, que hablan un idioma semítico raro y comen pasteles de pulpo. Ahora vamos a las Américas, conocidas como la sede de nuevos grupos étnicos. El comercio transatlántico de esclavos llevó a muchos africanos a las Américas. Por eso, muchos subgrupos afrodescendientes formaron nuevos grupos étnicos. Hay demasiados para enumerar, algunos de los más notables son los que mencioné al principio de este episodio. El pueblo garífuna, esclavizados y náufragos, llegaron a la isla San Vicente y luego fueron exiliados a Roatán, frente a la costa de Honduras. Ahora son gran parte de la población en las zonas costeras de Centroamérica y la costa caribeña. Existe el pueblo Sambo, mezcla de personas negras e indígenas en Brasil. Durante un tiempo, incluso tuvieron su propio territorio, como una zona de confederación. En Colombia están los pueblos palenqueros, de origen afrodescendiente. Y luego, en todo el Caribe, encuentras varias comunidades cimarronas. Esclavos que huyeron de las plantaciones y formaron pequeñas comunidades en los bosques. Las más destacadas están en Jamaica y las Guyanas, pero hablaremos de las de Surinam. Surinam tiene algunas de las comunidades cimarronas más distinguibles de todo el Caribe. Hoy en día, en Surinam hay 6 comunidades cimarronas principales: los Aucan, los Saramaca, Aluku, Paramaca, Mataguay y Quinti. Estas personas huyeron siguiendo los grandes ríos hacia el sur y luego vivieron en zonas paralelas a ellos. Sus idiomas son criollos que mezclan lenguas europeas, sobre todo portugués e inglés, y palabras de África Occidental. Fue una locura. Recuerdo un video de un tipo, creo de Ghana, que vino a Surinam y visitó las aldeas cimarronas. Logró hablar con un habitante de las aldeas cimarronas que aún recordaba palabras de su antiguo idioma. Fue una locura. Pudo hablar brevemente con este hombre y él lloraba. Él decía, oh, aún después de siglos conservaron las palabras de mi gente. Ustedes son los hijos perdidos de África Occidental. El video fue hermoso y una locura. Ahora vamos a Norteamérica, empezando por Estados Unidos. Hablemos solo del más famoso, ¿de acuerdo? Si vas al sur, principalmente en el estado de Luisiana, encontrarás a los cajunes y los criollos, que son una comunidad francófona o de habla francesa. Básicamente pueden entenderse entre ellos. En resumen, los cajunes son básicamente los descendientes de personas que fueron exiliadas de Acadia en Canadá. Fueron llevados hasta Luisiana cuando Luisiana era territorio francés y les dijeron, bueno, averigüen cómo sobrevivir en este pantano. Así se formó la cultura cajún. Ahora fríen colas de caimán, preparan sándwiches po' boy, tocan acordeón y más. Los criollos son descendientes mestizos de franceses y personas negras, y poseen un idioma criollo francés propio ligado a su cultura. Criollos y cajunes se apoyan mutuamente. Lo que más los une es que por mucho tiempo sus idiomas fueron reprimidos por el sistema educativo estadounidense. Así que, básicamente, lo que tienes con los cajunes y los criollos es toda una generación de personas. Creo que sobre todo la generación X y algunos millennials no podían hablar francés cajún ni francés criollo. Lo interesante es que los abuelos aún lo hablaban y después lo enseñaron a muchos nietos. Actualmente ocurre un renacimiento en las comunidades cajún y criolla. Sigue a Jordan Thibodeau. Él es el rey de la gente cajún. Todo lo cajún, él te lo cuenta. Para mí, son de las personas más geniales de Estados Unidos. Me recuerda un poco a Gambito de los X-Men, el cajún furioso. Tienes que quererlos. Ahora vamos a Canadá, donde está la gente metis. Los metis son básicamente una mezcla entre comerciantes de pieles franceses que se adentraron en el interior de Canadá, principalmente en lo que ahora es Manitoba. Se mezclaron con los pueblos originarios de Canadá,
principalmente los Cree, y formaron un nuevo subgrupo llamado Metis, que significa pueblos mezclados. Y están reconocidos por la Constitución de Canadá como una comunidad indígena nativa. Tienen su propio idioma, llamado Michif, que se considera casi una lengua mixta perfecta. La mitad de su vocabulario es francés, la otra mitad está mezclada con cree. Todos los sustantivos tienden a ser franceses, pero todos los verbos tienden a ser crie. Tienen su propia cultura e incluso su propio estilo de ropa y moda. Así como fusiona elementos franceses europeos con elementos nativos, cree también. Es tan único, es como si se hubieran convertido en su propio grupo de personas nuevo. Ahora vamos a Oceanía. Aquí ocurren muchas cosas tras el colonialismo europeo, pero hablemos solo de las más importantes. Los maoríes, conocidos en Nueva Zelanda, son el grupo nativo famoso por el haka. Lo que sea camate o algo así, ya lo viste, ¿ok? Los maoríes se mezclaron mucho con los europeos, especialmente con los británicos, cuando llegaron aquí. Esto significa que muchas personas en Nueva Zelanda tienen ascendencia maorí parcial. Conocí a una chica rubia de ojos azules en Nueva Zelanda que me contó que su bisabuelo era jefe de la tribu tal. Tener ascendencia maorí parcial es complicado porque realmente depende de cuánto te involucres con el Marai y la estructura iwi, o la estructura tribal de Nueva Zelanda. Pero el punto es que hay muchas personas en Nueva Zelanda que son maoríes, pakeha o de ascendencia mixta maorí y europea. Pero lo loco de Nueva Zelanda es que seas maorí o no, sin importar tu origen. En Nueva Zelanda aún enseñan el idioma y costumbres maoríes para mantenerlas en la sociedad. Es bastante loco. O sea, no importa quién seas. Todos aprenden el haka. Todos aprenden, ya sabes, algo de maorí, todos. En Nueva Zelanda es algo respetado y está chido. Siguiente, indofillanos. Básicamente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un montón de personas de la India fueron llevadas a las islas de Fiji. Desde ahí, evolucionaron separados del resto de la India continental. Primero que nada, ellos hablan hindi-fillano, que básicamente es una fusión completa de un montón de idiomas del norte de la India, como el Bhojpuri y el Awadhi. También mezcla Telugu y Tamil del sur de la India, e incluye palabras fillanas e inglesas. También tienen su propia cocina indofillana única, que incluye cosas como roti y curry, pero con yuca. Y en general, realmente han adoptado esa mentalidad y cultura de los isleños del Pacífico, lo que realmente los distingue de sus primos en la India. Y finalmente, Hawái. Sé que Hawái es un estado de Estados Unidos, pero lo puse en Oceanía, porque geográficamente es parte de la Polinesia. Es interesante. Hawái tiene población hawaiana y la mayor proporción de asiáticos per cápita en Estados Unidos. Y Inuit, muchos de los asiáticos se mezclaron con personas no asiáticas en Hawái. Y así, Ith creó toda una nueva comunidad de personas llamadas los Hapas, o personas mitad asiáticas. Hapa significa mitad en hawaiano, y a quienes tienen este origen a veces se les llama Hapajaoles o mitad extranjeros. Es cualquier persona mitad asiática, chino, japonés, coreano, etc. La comunidad mitad asiática predominantemente en Hawái o en Estados Unidos. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña distinción, porque en Estados Unidos hay dos categorías principales de personas mitad asiáticas. Tienes a los Hapas, que normalmente se asocian con Hawái, y luego tienes a los amerasiáticos. Por eso llevo esta camisa. Los amorasiáticos son descendientes de soldados estadounidenses en bases de Asia que se mezclaron con locales y luego regresaron a Estados Unidos. Mis padres son amerasiáticos, hijos de soldados estadounidenses y mujeres coreanas durante la Guerra de Corea. Y luego mis padres se conocieron y después yo nací. Así que soy un amerasiático de segunda generación. Lo complicado es que a veces los amerasiáticos y los Hopas usan sus títulos indistintamente. Antes de fallecer, mi papá fue presidente de la Asociación Hanmi Amerasiática de los Estados Unidos. Los estadounidenses, medio coreanos que nacieron a raíz de la Guerra de Corea, supongo que nuestro idioma predominante era el Konglish. Me comunicaba en una mezcla de coreano e inglés, y hoy soy el resultado de ello. Pero por lo que vale, aunque estoy algo feliz de ser parte de una comunidad conocida de nuevos grupos étnicos. No trato realmente de hacer de eso el centro de mi identidad, no sé. Encuentro más de mi identidad en el hecho de que, pues,
Me gusta hacer videos para YouTube, viajar, conocer gente nueva y comer pizza y engmyeon. Aunque nunca al mismo tiempo. De todos modos, espero que este video te haya parecido interesante. ¿Cuáles son otros grupos étnicos nuevos de los que podría haber hablado y que me faltaron? Comenta abajo. Nos vemos en el próximo. Mantente genial y atento.